Bueno, y aquí estamos de vuelta una vez más después de otro Gran Premio, un Gran Premio que podemos considerar histórico porque fue el Gran Premio número 1000 de la historia del Mundial de Motociclismo y una cita que dio bastante de sí en el circuito de Le Mans, tanto en la carrera del sábado en la sprint como en la carrera del domingo. Como diría que desde el jueves que empezaron la rueda de prensa, el viernes con los entrenamientos, ha habido mucha tela que cortar en este Gran Premio de Francia, la quinta cita de la temporada, y ya hemos cubierto, casi sin darnos cuenta, una cuarta parte del año. Ahora tenemos un pequeño, bueno, no pequeño, sino un descanso de 3 semanas y luego 3 carreras seguidas en el mes de junio antes de afrontar el parón veraniego. Así que nada, vamos a hablar como siempre, vamos a analizar este Gran Premio de Francia, la quinta cita de la temporada, con Juan Martínez, director de Underani MHS y comentarista de DAZN, con quien tenemos bastantes cosas de las que hablar. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Vosotros? Pues aquí estamos de vuelta después de esos grandes premios que a veces uno no sabe dónde poner la vista, ¿no? Porque había tantas pequeñas batallas o tantas pequeñas historias que dio mucho de sí. Fue un poco, no sé si locura, caótico, interesante, emocionante, polémico. Reunió muchos argumentos, ¿no? El Gran Premio de Francia y, oye, pues siendo el Gran Premio 1000 de la historia, una cita tan completa pues hace un poco de justicia, ¿no? A ese Gran Premio número 1000. Sí, sí, así es. Al final el campeonato está animado. Está claro que al final mover la silla a todo el mundo, como ha sido el cambio de reglamento, creo que está aportando buenas cosas. Es verdad que en algunos casos todas las cosas que se ven o pues generan algo de polémica, que quizás nos gustaría menos esa polémica, porque al final la polémica y sobre todo cuando la polémica es en muchos casos subjetiva a la persona a la que te habla, que solo tiene en consideración sus propios intereses, pues no es beneficiosa. Pero yo creo que el campeonato está bonito, está movido y todas las cosas que se han hecho pues han ayudado justamente a que el campeonato se mueva, y el campeonato se está moviendo y hemos tenido dos grandes premios de éxito, te diría, los últimos dos, tanto en España como en Francia, apoteósicos a nivel de espectadores, de todo, realmente. Sí, sí, sin duda, sin duda. Un exitazo también este Gran Premio de Francia, récord de asistencia, ahora hablaremos de ello. Pero antes, Juan, te voy a pedir como siempre, para empezar, ¿qué titular le pones a este Gran Premio de Francia? Te diría todo y nada. Todo y nada, porque al final creo que hay muchos de los que se acabaron llevando nada que se podían haber llevado mucho, ¿no? O prácticamente todo. Con lo cual, eso sería un poco bajo mi punto de vista, la reflexión más importante. Hay varios de los pilotos protagonistas del campeonato que optaban a cosas importantes a final de carrera, pero por un motivo o por otro, por percances, por accidentes, por alcances, por errores, por caídas, por lo que fuera, al final el botín fue mínimo, con lo cual eso sería un poquito mi percepción del Gran Premio. Bueno, la mía va a ser, yo voy a tener dos titulares. El primero es MotoGP se pone a 1000, ya no solo por hilar con ese Gran Premio número 1000, sino por toda esa polémica y ese caldo de cultivo que se está creando, ¿no? Que es un poco... Este es el más adecuado, me ganas. Y luego tengo otro que este lo voy a utilizar un poco como cebo para que nos sigáis más adelante, porque hablaremos de ello, pero más adelante en este vídeo, que es que creo que Marc Márquez tiene que cambiar el chip. Esto lo dejo aquí, luego hablaremos de ello, ya os digo, lo dejo como cebo y no os dejéis solamente guiar por el titular, porque luego explicaremos, o explicaré en este caso, por qué pienso esto. Pero Juan, vamos a empezar un poco por este Gran Premio de Francia. Como decíamos antes, exitazo a todos los niveles, ¿no? Organizativo, un ambiente espectacular, récord de asistencia en la historia de la era MotoGP, con 278.000 espectadores a lo largo de todo el fin de semana, que creo que es una cifra sensacional, 116.000 de ellos en el domingo de carreras. Gran trabajo de la organización de este Gran Premio, con el francés Claude Michi a la cabeza. Y al final, pues bueno, en uno de los templos del motorsport que coincida
que sea el Gran Premio número 1000, que todo salga bien, que encima haga buen tiempo, que no es lo más habitual en Le Mans, esa afluencia de público también empujado evidentemente por el crecimiento del interés de MotoGP en Francia en los últimos años, pues creo que como decía antes, ¿no? Es justicia poética que haya salido todo tan bien en ese sentido, y sobre todo en un circuito como Le Mans, pues uno de los templos del motorsport, que en breve, en menos de un mes, tiene esas 24 horas de Le Mans de automovilismo, en un trazado en el que, bueno, decirle a esa gente cómo se organiza eventos es como decirle a Ramón García cómo tiene que dar las campanadas, ¿no? Realmente son expertos, ¿no? Son maestros en la materia, y en ese sentido vivimos un gran premio muy, muy bonito. Sí, Le Mans siempre es un sitio particular, ¿no? Porque al final está, es un lugar colocado geográficamente en una posición que no tiene bueno, un fácil o una fácil llegada, ¿no? Porque al final los aeropuertos más cercanos están lejos, depende de dónde aterrices, pues te cuesta llegar. Si decides salir, en mi caso que vivo en Barcelona, pues al final, si quieres ir en coche, pues te queda la distancia que no te justifica ir en coche. Es una zona que el primer día que piensas en ir a Alemán dices, tengo que ir a Alemán, ¿no? Pero cuando llegas ahí te das cuenta que es un sitio especial a nivel motor, ¿no? Por lo que tú dices, porque suceden cosas importantes, porque hay eventos muy importantes, porque hay carreras importantísimas, ya no tan solo a nivel de moto, sino también a nivel de coche, y sobre todo respiras que la gente que está allí, cuando tú miras el parking y cuando ves el parque móvil que tiene a nivel de motos, te das cuenta que es gente que tiene mucha cultura motera, ¿sí? Y más que por la tradición solo de las carreras, es por las motos. Ves que son motos elaboradas, motos personalizadas, tiene su qué. Con lo cual es un lugar especial. Luego es verdad que hay cosas que entiendes o no entiendes, ¿no? Porque al final cuando estás accediendo al paddock, pues hay un momento que con el coche o con ese acceso al paddock, pues estás en mitad de la gente, ¿no? Hay gente que va a las carreras a ver las motos, hay gente que va a otras cosas, ¿no? Y hay un momento que dices, ¿dónde estoy bien, bien, ¿no? Pero es un sitio especial, es un sitio especial para el motor. No es, en muchos casos no es muy apetecible a nivel meteo, ¿no? Porque hay temperaturas bajas, porque esa curva 3 es traicionera cuando las temperaturas son bajas y a veces pues no eh, nos depara pues bueno, malas jugadas porque hay algunos pilotos que se hacen daño porque es la caída típica sobre tu hombro y las clavículas en muchos casos. Pero Le Mans es especial, es un sitio especial, organizado de un modo especial, muy bien leído a nivel organizativo de cómo es la gente de ahí, las particularidades de ahí. No pretendes ser otra cosa que no sea Le Mans y consiguen ser Le Mans, y eso es lo bonito de ir a un sitio, que puedas ver la esencia. Exactamente, ¿eh? Yo he tenido la suerte de cubrir el Gran Premio de Francia en varias ocasiones, y ese ambiente, como tú dices, se respira, cosas que a veces tampoco entiendes, pero simplemente el hecho de a veces estar en la sala de prensa a las 6 o a las 7 de la tarde un viernes o un sábado y ver la tribuna de meta llena, llama mucho la atención, ¿no? Y eso es porque consiguen entretener al público, ¿no? Tener al público allí en el circuito, y que no todo vaya solamente ligado a la actividad en pista, sino que organizan pues muchos tipos de eventos, y a veces saltos de stunt o espectáculos en la recta de meta, en una de las rectas de meta pues más icónicas del mundo del motor. Así que chapó, Le Mans, nos Y, quitamos el sombrero. sí, y bueno, durante muchos años no han tenido pilotos protagonistas de la categoría reina, ¿no? Al final han sido, y todos esos años, al fin y al cabo, siempre era uno de los circuitos que había mucha gente, ¿no? Eso hay que reconocerles esa pasión por lo que significa la moto y la competición en moto, y se consigue, pues al final, una atmósfera, bueno, particular y bonita, te diría. Sin duda alguna. Y desde luego, pues ese exitazo para redondear en lo que fue el Gran Premio número 1000 de la historia. Y Juan, vamos a precisamente hacer un cambio de tercio con ese 1000, y ese MotoGP se pone a 1000 que comentaba yo antes, por cómo está el campeonato, ¿no? Hemos pasado, te diría que del buen rollismo ilustrado que vimos en muchos momentos de 2022 a un clima de cierta tensión entre pilotos
que me cuesta recordar que sea a lo mejor a estos niveles, ¿no? Porque hay muchas pequeñas batallas, como hay muchas quejas, muchos levantamientos de mano ante los medios, y ya no solo ante los medios, también en la propia carrera, como pasó con Bagnaia en la carrera sprint, mucho cruce de declaraciones, todo esto sazonado con una reunión que tuvieron los pilotos el viernes, si no me equivoco, con los comisarios en la Safety Commission, de la que no sacaron muchas conclusiones, ese revuelo que hay y falta quizá de unificación de criterios en muchas decisiones del panel de comisarios. Empiezas a juntar todo esto y sobre todo pues una cosa que va ligada siempre a los pilotos, que es que cada uno barre por lo suyo y no mira más allá de eso, y entonces da como resultado este clima de tensión y este MotoGP se pone a mil, que estamos viendo muchas caídas, muchos incidentes y mucha polémica, ¿no? Y al final ya no es solo el nuevo formato, ya no son solo las carreras sprint, es que los domingos también vemos historias muy repetidas, muy parecidas. Bueno, al final yo creo que para intentar reducir esa tensión o esa polémica que se genera, si se pretende, lo que hay que hacer es intentar tipificar mejor qué tipo de acción es permitida y qué tipo de acción no está permitida. Eso permitirá pues a los actores principales, que son los pilotos, y al fin y al cabo lo, bueno, los que nos montan este espectáculo cada fin de semana, pues les permitirá mejor medir qué tipo de acciones pueden hacer o qué no pueden hacer. Está claro que, ¿qué sucede? Los pilotos son especialistas, bueno, son deportistas de élite en activo y son especialistas en intentar sacar rendimiento de cualquier tipo de situación que se produce, ¿sí? Con lo cual, ellos siempre van a decir o van a ir en la dirección que entienda que les es más favorable a nivel de resultado. Es muy difícil que alguien que está en activo sea capaz de alejarse y tomar decisiones por el bien común. ¿Esto qué hace? Pues que todos están midiendo hasta dónde ese panel de comisarios va a actuar en contra de ellos, ¿no? A eso le unes una particularidad o una serie de cosas que se han ido diciendo en las últimas carreras, es no se puede adelantar, si pierdes una posición es muy difícil. Entonces están todos como ansiosos en esa gestión, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, la situación Bagnaia-Viñales, sí que es un cruce de trayectorias, pero en muchos casos te hace o denota esa sensación seguramente de angustia, de decir, si pierdo una posición igual no voy a ser capaz de recuperarla, o igual se me va el otro, ¿no? Entonces al final eh, ellos saben que de la dificultad o del cambio que hay a nivel de conducción por todos estos apéndices aerodinámicos y el aire sucio que se monta y que si te succiona o no te succiona, si es más difícil o no es difícil, pero todos están ansiosos por no perder una posición y son capaces de entrar al trapo en cualquier situación. Y eso hace que cuando están calientes, cada uno pues venda la historia en el sentido de que le es más beneficioso para él en ese momento. Y eso son opiniones completamente subjetivas y estaría bien que hubiese una vara de medir más objetiva que nos ayudase a todos a entenderlo un poquito mejor. Sin duda, y ese es uno de los trabajos que, bueno, se está intentando poner de acuerdo a pilotos y panel de comisarios, ¿no? Y no lo están consiguiendo. De momento no lo están consiguiendo porque a la vista está, ¿no? Con esas quejas, con lo que ocurrió en Jerez, ya pusieron el listón tal vez bajo con esa sanción de devolver una posición a Bagnaia tras el toque con Miller. ¿Y qué pasa? Que en cuanto Márquez tocó mínimamente pasando a Pecco en la carrera del sábado, Pecco ya levantó la mano. En ese momento, bajo mi punto de vista, luego matizó sus declaraciones Pecco y dijo que protestaba porque a él sí que le habían sancionado por algo similar, cosa que a Marc no, pero en ese momento impulsivo, un segundo después de que te toque, si levanta la mano es porque no te ha gustado la acción. Pero entonces, pues estamos poniendo un poco de, pues eso, ¿no? En solfa todos estos problemas. Luca Marini también rajó el sábado contra Brad Binder por un adelantamiento. Creo que no fue muy afortunado tampoco por parte de un piloto que por un error también totalmente involuntario, pero por un error suyo
has dejado a otro piloto 4 grandes premios en casa. Quizá hay que medir un poco más las palabras y no siempre quejarse cuando hay lances y darlos por naturales cuando eres tú el protagonista de ellos, ¿no? Es Vamos un a ver si... verdadero, lo puedes definir como un verdadero gallinero ahora mismo. Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Es justo, es lo que decía al principio. Hemos pasado del buen rollismo ilustrado un poco a todo lo contrario, ¿no? Y ahora, pues, todo el mundo alza la voz en ese sentido. Y bajo mi punto de vista, creo que Márquez dijo el sábado, después de este toquecito con Van Naya y demás, dice, creo, y Marc se había perdido las 3 carreras anteriores por lesión, dice, de todo lo que se ha visto esta temporada, creo que sancionable solo era la mía de Portimao. Y el resto, sí que es verdad que a mí también me están pareciendo más incidentes de carrera. ¿Qué pasa? Que con esa ansiedad que tú dices, ¿no? que tú comentabas, con esa dificultad para adelantar, con ese nuevo formato de carreras sprint y demás, pues quizás estamos viendo más toques de lo habitual o más lances de lo habitual, se va retroalimentando y estamos en ese punto, ¿no? Pero no sé si cuando pasen más carreras se normalizará un poco la cosa y el clima estará más bajo, o como esto siga tenso, pues es que claro, va a parecer que después de cada carrera vamos a tener que hacer la repetición de la moviola, ¿no? Como en su día era en los programas de fútbol, y esto no es fútbol, aquí se juegan la vida en cada lance. Sí, es verdad que, bueno, es difícil, pero correr en moto es difícil, ¿no? Pues yo entiendo que para el panel de comisarios es difícil, pero hay un momento que tienen que asumir su propia responsabilidad y a partir de ahí tienen que decir qué se puede y qué no se puede hacer, ¿sí? Y con las decisiones que tomen seguramente se van a equivocar. Todo el mundo está obligado a equivocarse. Lo importante es que una vez que se comete un error, pues al final apliquen las modificaciones necesarias para corregir ese error. Con lo cual, nunca va a llover a gusto de todo. Yo creo que sería bueno que hubiese algún tipo de regla. Es verdad que van a existir contactos. Lo que pasa que hay que de algún modo entender que es un contacto, digamos, que se pueda permitir y un contacto que no se pueda permitir. Yo no Y creo, sobre todo, Juan, en una época en la que yo la- cada vez, yo- cada vez se va más rápido, cada vez es un poco más difícil adelantar y en el que, pues, por ejemplo, lo explicaba Dani Pedrosa, ¿no? Después de la carrera de Jerez. Ahora, con el efecto de la aerodinámica, también es más difícil calcular la frenada cuando estás en un grupo, cómo te succionan los rebufos. Creo que se ha convertido en adelantar, se ha convertido en un arte todavía más difícil, ¿no? Y si encima hay 2 carreras, hay más cosas en juego, hay esa ansiedad, pues se ha creado un poco la tormenta perfecta, ¿no? bueno, yo creo que esto es, ellos se están midiendo. Los pilotos están, ¿sabes eso? Como si tú a un niño le das el dedo, se coge toda la mano, ¿sí? Pues ellos se están midiendo a ver hasta dónde me dejan, ¿sí? Y ahora hago esto y ¿qué pasa? ¿Me dicen o no me dicen? Hago este otro, ¿me dicen o no me dicen? Con lo cual sería importante pues que al final la parte que tiene o que su trabajo es hacer esto, pues que al final ponga o diga dónde está ese listón. A partir de ahí, lo que tienen que ser rigurosos bueno, en la aplicación de ese reglamento. Yo entiendo que tipificar todas las acciones es imposible, ¿sí? Entonces, hay una serie de contactos. Yo no estoy de acuerdo en la definición por defecto que el motociclismo es un deporte de contacto. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que pueden haber contactos, pero no puedes buscar el contacto en cada adelantamiento. No sé si me explico la diferencia entre una cosa y otra. Evidentemente que van a haber situaciones, tú vas montado encima de un artefacto, ¿no? Que es una moto, y van a haber situaciones pues que no son todas ligadas a tu control. Te puede encontrar infinidad de situaciones. Lo que tienes que hacer con tu conducción es no convertirla en más peligroso. Si tú al final das por hecho que el contacto se permite sí o sí, básicamente todo el mundo va a cada vez llevar más el límite dónde está ese contacto o qué es ese contacto por definición. Con lo cual yo creo, en algunas ocasiones lo hemos
lo hemos metido, ¿no? Como argumento de discusión. Seguramente hay que encontrar el modo de, a través de los datos que registran las motos, entender cuáles, qué situaciones o qué tipo de acciones pueden estar realizadas por el piloto de un modo intencionado, ¿sí? Eh, ¿Dónde estamos colocados? Tenemos que trabajar y decir, oye, pues cuando tú puedes abordar un adelantamiento una vez que tienes ganada la posición. ¿Y cuándo se entiende ganada la posición? Pues cuando tu rueda está a una cierta altura de la rueda del piloto al cual estás adelantando. No sé si me explico. O sea, hay que generar algún tipo de sistema. No se puede decir o no se puede dejar, bajo mi punto de vista, todo a la interpretación partidista de cada uno en su momento. Pues veremos porque es una faena importante, ¿eh? La que tiene el panel de comisarios de la FIM. A mí no me gustaría estar en su pellejo, pero sí que quizá pues hace falta darle una vuelta un poco a todo esto y unificar un poco más el criterio, porque hay acciones a veces que son similares a otras y unas se van con sanción, otras no. Y esto es lo que creo que también está generando mucho descontento y mucha crítica, ¿no? Por parte de los pilotos y está alimentando un poco más a esas quejas que estamos viendo últimamente. Yo creo que también ese clima de tensión se bajaría un poco si estuviese todo más claro, ¿no? De qué es sancionable, cómo desancionable es y que luego también pues quizá los pilotos tienen que poner de su parte, ¿no? Para rebajar este clima de tensión y no ir buscando constantemente ese límite de hasta dónde puedo llegar para que me sancionen o no me sancionen, ¿no? Sí. Bueno, yo creo en ese sentido que, como tú bien dices, los pilotos pues son una parte importante, tienen que decir cosas, pero los pilotos al fin y al cabo son una pieza de este puzzle, ¿no? Yo creo que es necesario saber cuál es su opinión, pero creo que hay un momento que la responsabilidad no les toca a ellos, que de alguna manera, creo que una manera de también que el hecho de que reiteradamente ellos se quejen de ello es porque están diciendo, por favor, decirnos qué tenemos que hacer, ¿no? De alguna manera. Mira, sobre esto dejó una reflexión muy interesante Brad Binder en la rueda de prensa del sábado después de la Sprint Race, que le preguntaron también por un poco por toda esta polémica y por lo que había dicho Luca Marini sobre él y etcétera, etcétera, y él dijo algo así como, yo hago mi trabajo y ellos tienen que hacer el suyo, refiriéndose al panel de comisarios. Es que así es, básicamente. Entonces yo creo que hay un momento que hay que decir hasta aquí y hasta aquí hemos decidido que esto es lo que se puede hacer, ¿sí? Y esto es lo que se puede penalizar claramente y el resto de cosas que no se pueden penalizar, pues irlas midiendo o intentar medirlas de alguna manera. Yo creo que sería interesante, que seguramente que lo están haciendo, escoger y decir técnicamente, convocar a los equipos para que regularmente vayan hablando entre ellos de decir, oye, ¿qué se puede medir y qué no se puede medir? ¿Cómo lo podemos medir y cómo no lo podemos medir? Y hacer también un comité de expertos a nivel técnico para intentar generar un sistema que permita pues ser más, bueno, más objetivo en cualquier tipo de circunstancia. Pero esto va a ser siempre complicado. Quizás es intencionado, ¿no? Que haya polémica, pues mira, que se habla, se genera dudas, eso no lo sabemos, pero sí que es verdad que sería bueno que los pilotos supiesen dónde está el límite, básicamente. Sin duda, parece que hace falta un poco de unidad, un poco entre pilotos, equipos, comisarios y demás para unificar criterios y para que todo esté claro y sobre todo pues se rebaje un poco ese clima de tensión porque al final esto son carreras. Porque fíjate que me pareció leer incluso unas declaraciones de Quartararo, como diciendo, quejándose de que no escuchaban cuál era su punto de vista, ¿no? En una de estas reuniones, con lo cual tú tienes que estar muy frío y ser capaz de primar el bien común por tu bien propio, ¿no? Entonces, al final, todas estas cosas, cuando ya lo lleva a un plano personal, de decir, a mí me excluyen, a mí no me hacen caso, a mí no me... pues obviamente no es el modo más constructivo. Y si esto está pasando, quiere decir bueno, que cada uno, al fin y al cabo, el deportista, el piloto en este caso,
pues está acostumbrado a liderar un grupo de trabajo y tiene que entender que en esas reuniones no va a liderar nada. Exactamente, exactamente, y al final serán el panel de comisarios de la FIN el que tome, el que tenga la última palabra, pero sí que es eso, ¿no? Yo creo que hay que apelar un poco a esa unidad de criterios y un poco a la ayuda de todos para que la situación mejore. Y principalmente los pilotos, una de las cosas que menos les gusta, o la que menos les gusta, es esa disparidad que está habiendo a veces de criterios entre unas decisiones y otras. Así que veremos si con el paso de las carreras y con el paso, no sé si habrá más reuniones, si no, algunos lo dan por imposible, a otros ya dicen que no quieren ni hablar de los comisarios. Bueno, a ver cómo va evolucionando este clima de tensión. Juan, para cambiar un poco de tercio, voy con una pregunta. ¿Tú eres más de sábados o de domingos? Wow, yo soy de sábados. Tú eres de sábados, ¿no? Pues no eres el único. Peco Bañaya también es de los tuyos. Y aquí pongo en marcha esta clasificación, esta comparativa de los sábados y los domingos, que ya la podéis ver aquí sobre impresionada en pantalla, porque creo que es un buen momento, Juan, ya después de que hayamos cubierto una cuarta parte de la temporada, 5 carreras, 3 de ellas en Europa y 2 consecutivas como Jerez y Le Mans, para empezar un poco a comparar, no por nada, sino simplemente por la curiosidad de ver quién está sacando más partido al nuevo formato, y cómo estaría también el campeonato como lo conocíamos hasta ahora, ¿no? Si vemos la clasificación que tenéis a la derecha, la de las carreras, es un poco un campeonato como los de antes. Estaría líder Marco Bezzecchi, porque es el que más partidos está sacando a los domingos, con 76 puntos. Johan Zarco sería segundo con 58 y Pecco Bagnaia sería tercero con 50. Claro, hay que recordar que Pecco ha ganado 2 carreras y ha tenido 3 ceros ya en los 5 primeros grandes premios, que son ya solo 2 por debajo de los 5 que tuvo el año pasado y que tanta desventaja le hizo acumular en el campeonato, aunque luego lo consiguió remontar. A Pecco le está viniendo bien el nuevo formato sprint, es el que más partido le está sacando a esto, y claro, son los sábados 44 puntos sobre 60 que ha habido en juego los sábados, y gracias a eso pues está líder del campeonato con 94 puntos, con 1 de ventaja sobre Bezzecchi, que quizá es el que mejor está leyendo un poco el campeonato en general, y sobre todo los domingos, que es cuanto más puntos se reparten. Bueno, el Bagnaia digamos, de las carreras los domingos, el Bagnaia del año pasado. Si tú te coges el Justo. inicio de temporada del año pasado, al final o ganaba o hacía ceros, básicamente, ¿no? Sí, con la diferencia de que este año está como el pastel todavía más repartido, y incluso aún así, con 3 ceros, como ha ganado 2 carreras, estaría tercero. Pero Eso es otra conclusión. El año pasado parecía que estaba más descolgado, ¿no? Y juntabas pues que Quartararo había conseguido regularidad, tenías a Aleix también haciendo un campeonato bastante regular al inicio del año, y yo, a ver, es verdad que vuelve a haber una caída de Bagnaia, es verdad, pero es que da igual el circuito, él está ahí siempre, sí, ¿sí? sí, sí. Da igual lo que pase, por un motivo o por otro. Es verdad que cuando tú estás ahí siempre y cuando los resultados al final no acaban de ser todo lo buenos que tú esperabas, hay un momento que tú puedes dudar de lo que estás haciendo, ¿no? Porque al final no estás recogiendo todo el botín que pretende. Veremos cuánto de duro es a nivel mental, Peco en este caso. El año pasado demostró una gran, te diría, fuerza mental en esa remontada a Quartararo. Es verdad que esa remontada fue en un contexto en el cual tú dices, yo ya lo he perdido todo, voy a ver si lo hago, ¿sí? Este año el contexto sería un poquito diferente si sigue con esa dinámica, pero yo sigo viendo a Bagnaia como, de momento, como el piloto más completo. Da igual que Bezzecchi esté delante, para mí Bagnaia ahora mismo es la clara opción. Es verdad que se Sí, pueden ir sumando otros pilotos y al final lo que tú dices, esa irregularidad o inestabilidad en los primeros puestos hace que prácticamente cualquiera pueda optar al campeonato en este caso. no, Peco, claro, realmente
bueno, como decimos, está líder del campeonato y tiene prácticamente los mismos puntos casi los sábados, que tiene 44 sobre los domingos que tiene 50. La lectura es un poco esa, que está siendo el más regular, el que siempre está ahí. Si llueve, porque llueve, sea el circuito que sea, en carrera sprint y en carrera larga, y cuando se ha caído yendo primero, segundo y tercero. O sea, eso está claro. Estar ahí siempre está ahí. Es verdad que 3 ceros ya en 5 carreras pesan. Lo que pasa es que tampoco hay nadie lo suficientemente regular como para estar por delante de él, ¿no? Sí que la sensación que me da un poco Bezzecchi es que es y esto lo comentamos creo que después de Argentina, que es el Bastianini de 2022, ¿no? Yo creo que ha cogido la capa de piloto satélite con una Ducati del año pasado, que está capacitado para pelear por el campeonato, con la diferencia de que, bueno, Bastianini y Bagnaia no es que fuesen amigos precisamente, y Bezzecchi y Pecco, pues ya existe ese colegueo, compadreo de la VR46, y ahora ya rivalidad por la primera posición del campeonato. Luego otras cosas que me llaman mucho la atención, Juan, que es que si nos ciñésemos a la clasificación del Mundial como era antes de 2023, Fabio Quartararo iría cuarto. Porque tiene 48 puntos los domingos sin haber hecho nada realmente especial los domingos, salvo ese podio de Austin. Pero es que claro, si miras los sábados, tiene un punto Fabio Quartararo en las carreras sprint. Cabe recordar que el ganador recibe 12, que recibe la mitad y que solo puntúan los 9 primeros. Pero claro, Fabio Quartararo los sábados solo ha conseguido un punto. Incluso Marc Márquez, que se ha perdido 3 grandes premios, lleva 12 puntos los sábados. Cosa sorprendente, ¿no? Y incluso Dani Pedrosa, que solo hizo una carrera, lleva 4 puntos los sábados, lleva más que Fabio Quartararo. Entonces podemos decir que los sábados están manteniendo a Pecco y están hundiendo a Fabio Quartararo, pero si fuera por los domingos, entre el campeón y subcampeón del año pasado habría 2 puntos de diferencia. A ver, tan solo llevamos 5 carreras en este nuevo formato de puntuación, ¿no? Con esa sprint race y esa carrera del domingo. Con lo cual es demasiado pronto o no tenemos ningún otro dato para apoyarnos en decir esta fórmula funciona, ¿no? Porque lo que está favoreciendo es que haya mayor inestabilidad en los primeros puestos, que pueda pasar de todo, y eso hace que el campeonato esté más agrupado, ¿no? Bienvenido. Si es así, pues bienvenido. Es verdad que está muy agrupado porque llevamos tan solo 5 carreras. Todavía que deben quedar, pues ¿cuántos deben quedar? Hay 15 carreras nos quedan, ¿no? Sí. Por Creo que son 559 puntos, si no me equivoco. 555. 555. Sí, claro, es una barbaridad los puntos que quedan todos todavía. Es muchísimo. ¿No? Puede suceder de todo. Puede suceder tanto de todo que incluso alguien que esté yendo muy rápido, cuando tú te caes siempre conlleva un riesgo. Te puede pasar algo también, ¿sí? Y que al final te lastre alguna carrera más, con lo cual, en clave campeonato, yo creo que es difícil hacer ninguna lectura. ¿Sí? No. ¿Qué puede pasar? Pues, si tú me dices, ¿por quién apostaría? Pues yo la única cosa fiable a día de hoy, si tú me dices, es que Bagnaia está siempre. Esa es la única cosa que en cualquiera de las fotos o de los entrenos, de los clasificatorios, de las carreras cortas, de las carreras largas, está siempre. Siempre ves la moto de Bagnaia por ahí en algún momento, en las primeras posiciones, como tú bien has dicho. Y eso es en clave campeonato, pero esa consistencia en esos primeros puestos o esa resistencia es relativa a muchas cosas, aparte de la moto a nivel técnico que tú tienes, cómo tú abordas y cuánto seguro te sientes de lo que estás haciendo. Si el resto es capaz de a esa aparentemente roca o esa solvencia que está demostrado Bagnaia, el resto es capaz de irle mirando un poquito la moral o golpeándolo poco a poco y que se vaya fragmentando, ¿sí? Esa consistencia. Claro, porque esa consistencia luego no está plasmada, ¿no? en resultados, evidentemente. O sea,
Siempre al final Peco se ha resquebrajado un poco. Bien es cierto que la de la última caída, la de Le Mans, pues es un lance de carrera, un choque que tiene con Maverick, en el que tienen, yo creo que bajo mi punto de vista, la culpa los dos, y el propio Peco decía después de la carrera que ambos podrían haber evitado esa caída, pero luego las otras dos anteriores fueron por errores propios, ¿no? Siendo el más solvente, no está siendo del todo consistente, ¿no? Y eso es un poco lo que abre la puerta a que este campeonato pues esté tan apretado después de 5 grandes premios, después de 10 carreras, con un punto de diferencia entre el primero y el segundo. Y esto abre la puerta a que se enganchen más pilotos a la lucha, como es el caso, por ejemplo, de Jorge Martín, ¿no? Que tuvo un inicio dubitativo de temporada, que ha tenido alguna caída, que también ha estado fuerte los sábados. Si no me equivoco, hizo podio el sábado de Portimao, en el sábado de Austin, y también con esa victoria espectacular de dominar bastante la carrera de sprint de Le Mans, de este último fin de semana. Quizá Martín se ha quitado un poco esa losa, ¿no?, de la victoria que no llegaba desde el Gran Premio de Austria o de Estiria de 2021, y se lo puede creer y puede pensar que está en la lucha por el campeonato, porque el domingo tuvo un percance no sé si fue con Marini en las primeras vueltas, se fue a la 8ª posición y acabó remontando hasta la segunda. Tuvo una lucha preciosa con Márquez, en la que estuvieron los dos a un nivel muy bueno en esa bonita batalla que tuvieron en la carrera del domingo. Y bueno, pues aprovechando el cero de Peco, es así como se tienen que aprovechar los ceros continuados que está teniendo Peco, sumando y metiéndote en la pelea. Sí, así es. Y básicamente entender eh, que todos somos bastante responsables de lo que nos pasa, lo bueno y lo malo en muchos casos. Es verdad que hay cosas relativas al azar, pero cuando tú al final vas haciendo lo que tienes que hacer, te vas consolidando en esas posiciones, pues puedes luchar por grandes cosas. El caso de Martín, que como tú bien dices, si tú miras la clasificación, está a 14 puntos tan solo, me parece, de Bagnaia, ¿no? Está ahí metido en esas primeras posiciones, y, y la velocidad la tiene, es verdad, que es más irregular que Bagnaia. Si tú te lo miras fríamente, sí, por mucho que nuestro corazón nos diga, oye, por ser español, pues la parte sentimental, pues igual no une más vínculo a Martín que pueda haber a Bagnaia, pero no tiene la regularidad. Si él consigue esa regularidad, sí, es verdad que al final te obsesionas con la victoria, pero la victoria es la consecuencia de estar ahí durante un periodo, ¿no? Y si tú al final te estás ansioso por conseguir esa victoria, pues al final no estás en esas posiciones de privilegio que te dan opción a la victoria. Y lo primero que tienes que garantizar es que tienes opciones de victoria cada carrera. Y si tú eres capaz de garantizar que tienes opciones de victoria cada carrera, no te preocupes, que al final de año no estás muy lejos. No, está claro, y desde luego que Martín, que ha estado delante en estos primeros grandes premios, por fin remató en Le Mans. Y bueno, se hablaba de él al principio de temporada en este nuevo formato, que podría ser uno de los mejores pilotos o uno de los grandes especialistas en este tipo de carreras sprint, y la de Le Mans es una muestra de lo que puede hacer, ¿no? De lo que puede hacer en cuanto se puso primero, cómo puso tierra de por medio y cómo consiguió esa victoria el sábado, y luego pues la remontada de la segunda posición del domingo. Y tercera posición de Zarco en la carrera del domingo, que como decíamos antes, es el segundo mejor en las carreras largas en lo que va de temporada. Siempre suele ser un piloto Zarco que empieza bien las temporadas y acaba bien las carreras. Luego no acaba bien las temporadas, pero está ahí en esta primera parte del año. La general un poco lastrado también por los sábados, porque si no me equivoco, los sábados tiene solo 8 puntos. Lo tengo por aquí el dato, efectivamente. Pero los domingos tiene 58, es el segundo mejor por detrás de Marco Bezzecchi, así que bueno, el francés que también se dio un baño de masas con ese podio en casa. Y Juan, antes de cambiar de bloque, evidentemente hay que mencionar el cuarto puesto de un debutante, del único debutante en la parrilla de MotoGP, de Augusto Fernández. Bien, es cierto que fue una carrera con muchas caídas y todo lo que queramos, pero si miramos los papeles, si miramos el ritmo de Augusto Fernández, es muy bueno ese ritmo, queda por delante de las dos KTM oficiales.
hizo un fin de semana bastante completo. Y luego tuvo personalidad para el domingo, decir, mira, yo he ido bien el fin de semana con el neumático blando delantero, no se dejó llevar por decisiones que habían tomado a lo mejor en KTM durante el fin de semana, que los pilotos oficiales habían puesto el medio, incluso el duro que lo utilizó Binder en la carrera larga, y dijo, yo me siento bien con el blando, voy a probar con el blando, y hizo una carrera bastante sólida, y hay que tenerla muy en cuenta. Son 5 carreras largas, ha puntuado las 5, y esto se dice pronto, ¿eh? Yo, yo solo matizaría que no es bastante, es una carrera sólida. Al fin y al cabo, él estuvo metido en varias peleas durante la carrera, no cometió ningún error de bulto, se comportó, bueno, como un piloto experimentado. Es verdad que hubieron varias caídas que seguramente dan la posibilidad de que esté más adelante a final de carrera, pero las condiciones la misma, todos estaban en la línea de partida y él llega a 6,2 de la cabeza. Sí, En sí. una carrera de 27 vueltas, dice que esto lo único que te indica es que apenas hay unas décimas por vuelta con respecto a la cabeza. Yo creo que Augusto es uno de los pilotos que ya esto es indicativo, básicamente. Cuando tú en determinadas situaciones brillas y dices, oye, yo es que tengo algo. No sé si me explico. Eh, en algunos casos, los cambios de categoría pues te hacen pues perderte, no acabar de digerir bien los nuevos métodos de trabajo, el ser más visible en determinadas situaciones que podría ser en las otras categorías, en luchar contra pilotos pues que tienen más experiencia que tú en esa categoría, tienen el mismo talento que tú y encima han aprendido a trabajar de un modo diferente que tú. Eso hace que en algunos casos los pilotos se pierden, pero es importante en ese proceso que los pilotos envíen mensajes, ¿no? Y en determinadas situaciones que son favorables, pues al fin y al cabo lo recoges. Y eso es lo que cuenta. Y de momento Augusto esto lo ha hecho. Sí, sí, sin duda. Y lo está haciendo, te diría que en toda la temporada, porque en Le Mans el máximo era el cuarto, en otros circuitos el máximo era el 10.º puesto o el 11.º y lo ha conseguido, ¿no? Y está ahí. Creo que, vamos, yo le vi en Jerez después del test aparecer en la comparecencia de prensa que hizo. Se le veía con una sonrisa, se le veía tranquilo y contento porque él decía que él necesitaba ese día de pruebas en Jerez para seguir aprendiendo. Y decía, hemos probado muchas cosas, incluso hemos probado como tonterías, pero lo necesitaba este día, ¿no? Parar, tener un día de pruebas, de test, para seguir aprendiendo, para seguir salir un poco de ese entorno de carreras, de grandes premios, en el que encima con este nuevo formato es todo muy atropellado, y seguir cogiendo tips para su aprendizaje en la categoría reina, ¿no? Que además tampoco es que haya tenido muchos test de pretemporada. Es un piloto que si algo ha demostrado a lo largo de su carrera deportiva es que sabe aprender y sabe plasmar luego ese aprendizaje, ¿no? Y habría gente que a lo mejor pudiera desmerecerle y pensar que estaba en MotoGP este año para calentar el asiento a Pedro Acosta, pero le está generando un marrón importante a KTM para decir, está haciendo de momento lo que tiene que hacer y todo bien. 14º del campeonato, 30 puntos en 5 grandes premios y encima en un equipo que en los últimos años ha tenido problemas con todos sus pilotos, con Petrucci, con Lecuona, con Raúl Fernández y con Remy Garner, ¿no? Y Augusto está sentando las bases y trabajando bien. Así que marrón tiene ahora KTM para decidirle a cómo le dices tú a este tío que no lo está haciendo bien y que no se merece el puesto. De momento, que queda mucha temporada. A ver, yo creo que es muy pronto, hay que darle, no hay ni que obligar ni presionar a nadie para que tome ninguna decisión mañana. Lo que está claro que Augusto es un piloto que tiene una trayectoria, que llegó a la categoría de Moto2 en el marco del Campeonato del Mundo y a partir de ahí se fue afianzando tanto que acabó consiguiendo el Campeonato del Mundo, eso le da la posibilidad de hacer el salto a MotoGP y cuando va consolidando sus pasitos, con lo cual yo creo que todo esto se tiene que respetar muchísimo. Y Augusto, de momento, bajo mi punto de vista, lo que está haciendo es su trabajo y está respondiendo a las expectativas de alguien que ha apostado por él, ¿no? Porque es verdad que
en muchos casos se desmerece, ¿no? Como, le han dado una MotoGP. Cuidado, que al final que te den la oportunidad de hacer el campeonato dentro de una estructura del campeonato del mundo de MotoGP, en el momento en el que está MotoGP, que al final las garantías técnicas de todas las monturas están ahí, sí, está garantizado que todos tienen unas motos competitivas y demás. Yo creo que para alguien que ha decidido que su sueño ha sido ser piloto de motos, pues es una grandísima oportunidad y Augusto lo está haciendo bien. A partir de ahí, el, yo creo que bendito problema para KTM. Nadie hace. Yo creo que en muchos casos se menosprecia las decisiones que toman que cogen las propias marcas. También Augusto fue campeón dentro de bueno, una estructura de KTM. KTM pues en su momento vería algo. Es verdad que dice solo le dan un año de contrato, la situación es la que es, pero yo creo que al final bendito problema. Cuando tu piloto lo está haciendo bien, cuando tiene a alguien que tiene el potencial de hacerlo bien, pues eso es lo que buscan todos los equipos, lo que quiere todo el mundo. ¿Sí? Básicamente, aunque te den la oportunidad de tan solo un año, tú lo que quieres es reivindicarse y él de momento lo está haciendo. Sin duda, y siendo el único rookie de la categoría máxima, sin tener a nadie con quien compararse en ese sentido y sin tener al jefe del box, que era Paul Espargaró, al que le mandamos una vez más un fuerte abrazo, que ya está ultimando ese proceso de recuperación con la intención, tiene la mente puesta en intentar volver en alguna de las 3 carreras que vienen ahora, ya sea Mugello, Alemania o Assen, así que ojalá que le tengamos pronto en pista, pero bueno, Augusto sin tener a su compañero al lado y sin tener a nadie, a ningún rookie con quien compararse, pues está haciendo de momento un gran inicio de temporada, pero este camino es largo tanto para bien como para mal. Juan, cambiamos ya al último bloque del vídeo y como no, vamos a hablar de alguien que siempre que está en pista pues es protagonista. Quede como quede, simplemente tener de vuelta a Marc Márquez ya era la gran noticia del fin de semana. Y si luego pues se sustenta con lo que hizo en pista, que siempre está dando que hablar, ¿no? Con esa segunda posición en la quali, con la quinta posición en la carrera sprint, pero estando ahí en todo momento y también luchando por el podio en la carrera larga. Todo ello después de un mes y medio de inactividad. Y probando incluso el nuevo chasis Cales, con todo lo que implica probarlo de primeras en el marco de un gran premio, pues con todo y con eso, Marc Márquez volvió a ser Marc Márquez, ¿no? Y eso creo que es fácil reconocerlo, lo reconocemos yo creo que prácticamente todos, y es una alegría inmensa para el campeonato tenerle de vuelta por todo lo que aporta Marc. Pero yo ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, como decía al principio del vídeo, y recupero ese titular de Márquez tiene que cambiar el chip. Quiero contextualizar un poco este fin de semana, este regreso en Le Mans. Si lo hubiese cerrado con un podio, habría sido, pues cómo decirte, épico, pero lo cierto es que creo que Marc todavía no ha hecho ese trasvase o ese cambio de chip a lo que es ahora MotoGP, ¿no? Creo que todavía le da urticaria acabar cuarto o sexto y quizá en el MotoGP actual, con lo igualado que está todo, con toda esa alternancia que estamos viendo, a veces un cuarto o un sexto puesto sí son buenos resultados, ¿no? En 2013, 2014, 2015, que eran los años cuando él llegó a la categoría reina, en el que había 4 motos realmente que podían ganar carreras, pues a lo mejor un cuarto puesto era un desastre. Pero en este momento actual no, ¿eh? Es verdad que a él le ha pillado todo este cambio, ¿no? que ha habido en MotoGP. Yo creo que a raíz de la pandemia ha cambiado todo bastante, ¿no? A él le ha pillado lesionado, prácticamente perdiéndose la mitad de los grandes premios de los últimos 4 años, que es bastante, y toda esta escalada aerodinámica, cambios técnicos, la competitividad que hay ahora mismo en MotoGP, que pueden ganar 15 pilotos, pueden ganar carreras perfectamente, y no sé si prácticamente todos o el 80-90% pueden estar en el podio, pues creo que todavía no ha terminado de hacer ese trasvase, ¿no? Y de entender que a veces pues una carrera como la de Le Mans, si en vez de ser segundo acaba tercero o cuarto, pues era un resultadazo increíble, y sobre todo porque le quitaba 13 puntos a Pecco Bagnaia, ¿no? Cuando tienes que remontar y encima estás en dificultades técnicas y demás,
y se te presenta una buena oportunidad, pues perderla es un fastidio importante, ¿no? Y yo creo que quizá Marc tiene que ser un poco infiel a su ADN y adaptarse a los tiempos que corren, y sobre todo pues en circuitos desfavorables o en situaciones que pintaban desfavorables, saber rascar, saber sumar, y sobre todo cuando lleguen otros circuitos como Alemania, y etcétera, etcétera, pues pasar al ataque, ¿no? Sí, yo creo que en lo que estoy plenamente de acuerdo, no significa que en el resto no esté de acuerdo, es que lo primero es que una gran noticia que Marque esté de vuelta, ¿no? Al final la reincorporación de cualquiera de ellos, como tú antes has hecho referencia a que deseamos la pronta recuperación de Paul o de Bastianini o de cualquiera de los que están ahí, desde aquí desearles lo que vuelvan lo antes posible, es la mejor noticia. Eso estoy completamente de acuerdo. Es verdad que hay cosas que es evidente, que una vez que las cosas suceden, pues es más fácil decir te has equivocado aquí o te has equivocado allá. Está claro que el primero que no está a gusto con el resultado conseguido es él. Está claro que por mucho que se empeñen en seguir abordando las cosas, del mismo modo que lo hacían cuando Mark estaba al 100%, el resultado no están recogiendo lo que están intentando hacer, con lo cual hay un momento que alguien tiene que decir, basta, vamos a abordarlo de una manera diferente. Y eso no quiere decir que vaya en contra, porque el intentar conseguir una cosa de un modo diferente creo que es lo que ha hecho Mark en toda su vida. De hecho, la gran capacidad de Mark ha sido adaptarse a cualquier tipo de cosa. Bueno, el domingo, sin ir más lejos, sin probar durante todo el fin de semana, montan el neumático duro delantero en la carrera, prueban algo diferente y está ahí toda la carrera. O sea, siempre ha tenido, ¿no? esa capacidad. Bueno, en muchos casos esa virtud se convierte en una trampa para el desarrollo técnico de una moto. ¿Sí? El hecho de que tú tengas un piloto, que es lo que te demuestra Marc Márquez cada vez que con cualquier tipo de solución técnica que le pongas debajo es capaz de conseguir unos resultados muy parecidos, ¿no? Pues eso en muchos casos se convierte en una trampa técnica, ¿no? Porque los técnicos al final lo primero que miran es el tiempo. Es verdad que escucha al piloto, es verdad que... Pero Marc en toda su carrera deportiva pues se ha caracterizado por eso. Pero Casey le pasaba lo mismo. Uno de los problemas de alguien que tiene ese talento enorme es que para llevar adelante el desarrollo técnico de cualquier tipo de vehículos, pues dificulta el trabajo a los otros, porque la única manera de medir el desarrollo, de alguna manera, es con el resultado del domingo. Es verdad que tú tienes una serie de parámetros, una serie de índices que te dicen esto va mejor o va peor, pero hay otras cosas que son relativas a la percepción, a la sensibilidad del piloto, que tú acabas haciendo contrastando lo que te dice el piloto con el tiempo que está obteniendo, ¿no? Y seguramente pues Marc en ese sentido pues le lleva a tomar decisiones o apuestas arriesgadas que en muchos casos pues cuando en su época de victoria le salía siempre cara, ¿no? Y ahora le está saliendo Claro, cruz. pues Pero por eso también, claro, también por eso decía yo un poco, ¿no? Lo que comentaba, porque al final, evidentemente, ¿cómo le vas a decir, le vas a pedir a, como decía yo antes, ¿no? Que a Marc Márquez que sea infiel a su ADN si su ADN le ha llevado a ganar 8 títulos mundiales? Por un lado, eso está claro, ¿no? Pero por otro, es verdad que lleva 4 años sin ganarlo, pasando un calvario, bueno, que también ha llegado ese calvario pues eso, por errores que ha tenido él, y cuando ha vuelto y estaba todo perfecto físicamente y demás, sin estar en la parte técnica nada perfecta, evidentemente, pero tuvo el problema en Portimao, ¿no? Y quizás si miras la media de puntos del campeonato, tenemos a Bagnaia, líder del campeonato, haciendo 18,8 puntos por Gran Premio. Pero claro, 18,8 sobre 37, uh-huh. que es lo que hay este año. Yo creo que son unos guarismos en los que Marc perfectamente se puede mover, porque también le hemos visto, es el único, junto a Pecco, que en todos los grandes premios que ha estado ahí delante. Claro, es que esa es la otra gran lectura, ¿no? A todo esto. Mira, hay una cosa que creo
que seguramente Marc, si tuviésemos la oportunidad de que estuviese con nosotros, él te diría, pues seguramente no, yo soy el mismo. De hecho, me parece que hay unas declaraciones de Alberto de después de Le Mans donde él dice que han recuperado a Marc como antes o la mejor versión de Marc. Yo, yo creo que aunque sea la mejor versión de Marc, es imposible que alguien que ha pasado por lo que ha pasado Marc aborde emocionalmente las cosas como las hacía antes. Es imposible. Te lo explique quien te lo explique, ¿sí? Seguramente que Marc se acercará mucho porque es una bestia a abordarlo de la misma manera, pero esto va de matices. Ganar en un deporte de élite va de matices y son esos pequeños detalles a nivel emocional que te hace que en una determinada situación acabas no cayéndote o cayéndote, ¿sí? Eh, porque al final va siempre por ese vértice. Yo me acuerdo, me parece que la última posibilidad que tuvo Valentino de hacer podium, que fue en Montmeló, o de luchar por la victoria, se cae cuando en el cambio de dirección. Pues ¿por qué? Pues porque al final tú ya no estás haciendo las cosas exactamente como las hacías, ¿sí? Porque hay pequeñísimos matices que no hacen las cosas igual. Con lo cual, Marc no puede abordar esto como voy a intentar hacerlo como en el 2013, que daba igual si me cayera o no me cayera, ¿sí? Él ha tenido una serie bueno, de traumas, ¿no? Relativo a todas las cosas que le han sucedido, como cualquier humano, ¿sí? Que seguramente le tiene que obligar a cambiar pequeños matices. No quiere decir que tienes que cambiar radicalmente tu manera de hacer, pero sí tienes que intentar recomponer una autoestima o una fuerza mental que te lleve a ser competitivo, que es lo que primero tienes que volver a hacer, es ser competitivo, que es lo que él ya hace cada vez que sale a la pista, es veloz, ¿sí? Pues a partir de ahí, una vez que tú eres veloz, lo siguiente que tienes que hacer es llevarte puntos cada vez a tu casa, ¿sí? Y irlo reconstruyendo poco a poco, porque no están limando segundos, no le faltan segundos a Marc Márquez, le faltan centésimas, décimas en cada curva, ya está. ¿No? Y es capaz de arreglar un fin de semana en el que dices que a lo mejor en condiciones normales estaría para pelear por el 10.º puesto y está quinto. Y es que a lo mejor el quinto en ese momento es un resultadazo, ¿no? Y es que yo le preguntaba en Le Mans, en la rueda, o sea, perdón, en Le Mans, en Jerez, en la rueda de prensa que dio allí, después de todos los episodios que ha ido acumulando de lesiones, cómo hacía para mantener viva la motivación, algo que tumbaría mentalmente a cualquiera, a cualquiera. Y él dice que ya no era motivación, dice era fuerza de voluntad, ¿no? Y es admirable cómo a cada golpe que ha ido teniendo, algunos como por ejemplo el de Portimao por culpa suya, pero cómo ha sabido recomponerse y llega y está delante. Por eso quizá lo único que le falta a Marc es hacer ese clic y adaptarse al MotoGP actual, que quizás no lo ha presenciado porque se ha perdido la mitad de las carreras de los últimos 4 años. Pero en cuanto ponga esas piezas en marcha, como ya hizo de 2015 a 2016, y cambió un poco su manera de enfocar los grandes premios, incluso con la Honda, es que yo tengo la sensación de que es capaz de pelear por todo. Pero, o sea, él lo que tiene es que descargar la mochila, ¿sí? Y al final la estrategia deportiva en torno a él tiene que ayudarle a descargar esa mochila, ¿sí? Porque al final todo se acaba, prácticamente hay que llevarse una victoria de alguna manera, siempre, ¿no? Y entonces estamos en un campeonato donde al final se hacen muchos puntos cada gran premio, cada fin de semana de gran premio, donde al final los que están delante son irregulares y yo estoy seguro que Marc puede alcanzar la regularidad como primer paso estando entre los 4 o 5 primeros prácticamente cada carrera. Y creo, yo sinceramente creo que es capaz de hacerlo incluso con la Honda sin estar estando Sí. lejos a priori de las Ducati, de las Aprilia o de las KTM. O sea, creo, Luego, creo que está capacitado para hacerlo. Si alguien lo está, es él. luego hay otras cosas que dice, evidentemente, visto desde fuera siempre es más fácil opinar, ¿no? Y al final Por supuesto.
cuando tú al final pretendes incluso introducir un chasis, pero ya no introducir un chasis, tú has publicitado cuando has encargado el chasis que ibas a hacer un chasis. ¿No? No es que lo he introducido, no, es que lo introduje hace 2 meses, lo del chasis. Es que al final, en toda la gestión se está intentando generar una expectativa en torno a todo esto que yo creo que han de tocar todos más de pies a tierra. Hay que introducir cambios, hay que introducir mejoras, hay que introducir evoluciones, pero básicamente tenemos que hacerlo de manera que Márquez se pueda ir recomponiendo anímicamente. Es lo que está haciendo es intentar abordarlo todo desde la conciencia, ¿no? Es lo que él dice, ¿no? Al final lo que tú has explicado, que ya no es... él tiene que ser muy duro con él mismo para encontrar el ánimo de decir, vamos a ver si currando aparece esto. Y entonces la motivación aparecerá cuando currando y currando mucho y demás, pues le aparezca algún resultado. Y eso dirá, mira, me ha aligerado esta piedra y la ha metido de carga positiva, ¿no? Sobre todo porque, entre otras cosas, evidentemente no es fiel a su discurso cuando el sábado, después de acabar segundo en la quali, decía, si acabamos séptimos u octavos, ya es un gran resultado. Y todo cuando lo decía, todos pensábamos, no te vas a conformar con un séptimo o con un octavo, que a lo mejor sobre el papel era lo que tocaba, o no, pero no se va a conformar. Y el tema es que, claro, no se conforma. El problema que llegó pues la caída del domingo, pero bueno, que a toro pasado evidentemente es muy fácil hablar y desde aquí es muy fácil hablar, al final es una opinión subjetiva sobre la situación, pero es un poco la reflexión que yo tengo, ¿no? Que creo que si se adapta al campeonato como está ahora mismo y es fiel a ese discurso que dice, ¿no? De hoy a lo mejor es para acabar séptimo o octavo o quinto o sexto en otro momento, a base de sumar tiene la capacidad para estar delante. Y decíamos, hablábamos de la solidez de Peco y creo que Marc, incluso con esta onda, puede alcanzar esta solidez. Yo creo que ninguno tenemos el derecho de intentar darle ningún tipo ni de consejo ni de lección, porque al fin y No, al no, cabo, claro. aquí lo que vale y él se ha ganado intentar hacerlo como le plazca en todo momento, Por ¿sí? supuesto. Eso no quita pues que nosotros demos nuestra opinión, pero solo él está en disposición de decidir cómo lo quiere hacer. A mí, desde fuera, seguramente, pero no es por hacerlo una crítica, sino al final dice, yo creo que ellos tienen la sensación de que lo tienen más lejos de lo que realmente lo tienen. Porque en el deporte de élite, ni cuando ganan con mucha solvencia estás tan lejos, estás tan por encima de los otros, ni cuando no te salen las cosas estás tan por debajo, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que sería un grandísimo animador de este juego, tal como está ahora, ¿sí? Y ya Eh, lo es, ¿eh? Solamente hay que verlo, ¿no? Que en cuanto ha vuelto, pues se nota, evidentemente, el efecto que causa Marc, ¿no? Y la mejor reflexión, pues es esa, que está de vuelta, que él el domingo decía, pese a la caída, he disfrutado como un niño, he vuelto a pilotar como hace mucho tiempo que no hacía. Esos titulares son una grandísima noticia para este campeonato y para animarlo todavía más, porque el campeonato está precioso y si todavía tenemos a Marc peleando por él, pues es la mejor noticia, ¿no? Pero, pues bueno, a ver cómo lo gestiona, ¿no? Porque en su cabeza solo hay una obsesión, que es volver a la cima. sí, pero para llegar a la cima tienes que hacer una fase, ¿sí? Y esa fase no puedes volvértela a saltar. Seguramente el hecho de que él en el 2013 llegase el primer año, se saltase 300 pasos, ¿sí? Le hizo olvidar cuántos pasos tuvo que hacer en el 125 para llegar a ser campeón. Luego hizo menos pasos en el Moto 2, pero tuvo que hacer algunos pasos en el Moto 2 y ha tenido que superar momentos difíciles. Y aquí yo creo que sí, no tienen que buscar segundos, básicamente. Tienen que buscar matices y tienen que buscar detalles. Y sí, las otras motos tendrán unas ventajas técnicas con respecto a la suya, sí, pero la tienen otros. Sí, al fin y al cabo, si tú eres capaz de sacar el máximo de rendimiento a tu propia montura, que al fin y al cabo es lo que hace Marc cada vez. No, no,
O sea, al final cuando tú ves el resultado de las otras ondas, pues claro, pero es que no es normal que Mir esté haciendo lo que está haciendo. No, ¿Eh? y yo te quería preguntar, sí, para cerrar, Juan, tú que has vivido muchos años los entresijos técnicos del campeonato, este chasis de Calex del que tanto se ha hablado, ¿tanto puede cambiar el chasis, el signo de una temporada o de una moto? Porque tú de hecho viviste, creo que el proceso más rocambolesco que fue cuando, desde dentro además en Ducati, cuando llegó Valentino e intentó cambiar el concepto del chasis de la Ducati y en todo lo que aquello desembocó. Yo no sé si un cambio como el chasis, más lo decía, es un pequeño cambio que ayuda, pero que no es suficiente. No sé si la llave puede estar en un chasis que también, aparte de Mar, lo ha llevado Joan Mir este fin de semana y, bueno, el campeón de 2020 sigue atrapado en un laberinto que no encuentra salida. Y Alex Rins, por otro lado, en parte molesto por Honda porque él no está recibiendo esas piezas y está delante de todos en la clasificación, ¿no? Hay también otro pequeño gallinero en Honda en ese sentido. A ver, visto desde fuera, si tú me dices, el chasis es la solución, yo creo que es imposible que sea el 100% de la solución. Es verdad que pequeños matices cambian las sensaciones de los pilotos y los pilotos acaban, una vez que dan o que cambian una serie de cosas, pues bueno, se pueden convertir en competitivos. Pero está claro que cuando tú ves lo que ha hecho Joan Mir durante el fin de semana, pues creo que difícilmente el chasis es la solución. Te diría que si es verdad que tuvieron 3 ejemplares del mismo chasis, es verdad que pretende darle 2 chasis al mismo piloto, pero una vez que ves que la diferencia no es tan grande entre una cosa y otra, bajo mi punto de vista, si tú quieres hacer una mejor valoración, Alex Rins debería haber tenido un chasis. Esta es mi opinión desde fuera, ¿sí? Luego desde dentro ellos saben el por qué los 2 chasis a un lado u otro. Quizá la caída que tuvo Mark, la segunda que tuvo Mark el viernes, también sirvió un poco de decir, es una circunstancia que puede pasar, ¿no? Que de repente tengas una caída que tampoco fue dramática, pero la moto empezó a dar vueltas al llegar a la grava, que a lo mejor te quedes sin uno, te puedas quedar sin uno de los chasis y que de repente tenga que salir a carrera otra vez con el chasis estándar después de haber probado durante todo el fin de semana con el de Calen. No sé si por ese lado pudo estar ahí un poco la explicación, sí, pero evidentemente Alex Rins, que fichó por el LCR Honda, dijo no al Gresini Racing porque en teoría iba a tener un trato de piloto como muy parecido al de los pilotos de fábrica, pues está lejos de recibir ese trato. Pero Alex Rins ha ganado una carrera ya, Sí, sí, ¿no? sí, por eso, por eso. Ha ganado una carrera y ha hecho un podio en una sprint. Y como te decía, pues ahora mismo, si miras la clasificación, quitando a lo mejor que Márquez ha perdido, evidentemente, 3 grandes premios, pero la diferencia entre Ale Rins y Joan Mir y Takagi Nakagami es contundente. Y eso es así, son datos, no es opinión. Esto es un poco la situación que vivimos nosotros con Sete en Honda. En el equipo Movistar, básicamente, pues el año de Valentino, obviamente, pues te daban lo que sobraba, porque ellos ya ganaban con Valentino en el equipo oficial, en el 3. 2003, y entonces cuando dan un cierto apoyo de fábrica en el 2004-2005, pero teniendo a Max y teniendo a Barros en aquellos 2 años donde al final no les acaban de salir las cosas, pues en ningún momento nos dieron un trato preferencial. Eh, pero yo creo, es una vez más la constatación de que siguen abordando las cosas sin leer cuál es el momento. En el 2004, 2005, 2006, tú eras la referencia. Tú eras la referencia. Ahora mismo no eres la referencia, con lo cual tienes que abordar las cosas de una manera diferente. Pero ya es lo que te digo, ya no es tan solo Mark. Al final, Mark se sigue comportando igual porque todo el resto de cosas alrededor suyo siguen siendo las mismas. ¿Sí? Si lo extrapola o lo lleva a lo que tú decías de Valentino en Ducati. A Valentino en Ducati le hicieron en 2 años 7 motos diferentes. ¿Sí? Es que no me hacen, Valentino decía, es que no me hacen lo que yo quiero, ¿vale? Claro. Pero ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? Realmente, entonces,
En muchos casos, perseguir una, una, un elemento técnico que te acabe haciendo hacer la diferencia de una manera tan de un día para otro es imposible. Es imposible. Entonces, yo creo que hay cosas que son difícilmente perceptibles. Yo no sé las diferencias que hay entre el chasis este de Calex o el chasis de Honda, pero es verdad que aquí se ha hecho mucha publicidad al chasis de Calex. Yo no sé si es un chasis conceptualmente concebido por Calex para la Honda, ¿sí? O es un chasis. O un chasis concebido por Honda y encargado a Cales para que ellos sean los que Claro, ejecuten. claro. Entonces, eh, ¿sabes? Visto desde fuera, pues hay mucha información que nosotros no poseemos. Es verdad que leído desde fuera y visto que no tampoco te hacía una grandísima diferencia, porque es verdad que Marc Márquez era competitivo en Le Mans, pero Marc Márquez era competitivo en Portugal. Sí, sí, sí. Es que no hemos olvidado. No es que el chasis estándar, no, no. Con la moto que salió en el 2023 hizo carrera. Y Alex Rins ganó en Austin, que dijimos aquí que no era Calex, era Alex, ¿no? Pues lo mismo. Claro, entonces al final te das cuenta que hay una serie de cosas que todo el mundo está metido en esas prisas, ¿no? Y hay que decir que esto lo hace Calex, y hay que decir que no sé cuánto, y dice, wow, yo no sé si de entrada hay una serie de cosas que no se están infravalorando y seguramente están yendo a intentar cazar algo muy grande cuando lo que tienen que ir es alineando y sacando lo mejor de cada cosa. Y finalmente, como consecuencia, esa moto será mejor. Pero bueno, ¿quién somos nosotros para decirlo? Totalmente, como decíamos antes, tampoco ni pretendemos dar consejos ni pretendemos dar lecciones, solamente estamos dando nuestra opinión, nuestro punto de vista en otro análisis, Juan, que se nos ha ido de la hora, pero que creo que hemos tratado muchas cosas interesantes además y que ahora que hay 3 semanas de parón, pues bueno, así la gente que nos sigue en estos vídeos en Motorway Magazine tiene tiempo para escucharlo, ya puede ser directamente o por fases, que les hemos dado aquí una buena una buena chapa de más de una hora. Juan, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos en 3 semanas después de ese Gran Premio, o en 4 semanas, ya no sé cuántas son, después de ese Gran Premio de Italia en Mugello. Ahí te escucharemos también en Dazón, en los comentarios en Dazón. Y nada, pues después de ese Gran Premio te escucharemos también aquí. Y gracias, como siempre, por tu tiempo, por tu sabiduría y por tus opiniones. Gracias a ti y a todos los que nos siguen. Bueno, ya sabéis, si queréis escuchar todos estos análisis con Juan Martínez, director de Anderani MHS y comentarista de Dazón, así como todo el contenido que publicamos, ya no solo de competición, sino también de pruebas de motos y muchas cosas más, toda la información sobre las dos ruedas, lo tenéis muy fácil, contarle aquí a suscribiros y también pues, ponéis vuestros comentarios y etcétera, etcétera. Estaréis alerta de todo lo que publiquemos en el canal de Motorway Magazine. Así que nada, en lo referente a la competición, volveremos después de ese parón con el Gran Premio de Italia, con esos análisis con Juan Martínez. Como os digo siempre, gracias por estar ahí y nos vemos no muy pronto esta vez, sino un poco más tarde, pero nos veremos. Gracias, chao, chao.